Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer estas hojas, que son bastante fácil de realizar, tienen una sola vuelta. Hay dos diferentes tamaños. Esta es la hoja más grande, tiene 14 centímetros sin contar el tallo, y la otra hoja es un poco más pequeña, tiene 9 centímetros sin contar el tallo. Las hojas voy a utilizar en el próximo vídeo, donde vamos a hacer la planta del diente de león. Tengo 3 hojas pequeñas preparadas para la planta y 5 hojas más grandes. Materiales que he utilizado son hilos del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros y un poco de alambre moldeable. Primero vamos a hacer la hoja más pequeña. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, lo colocamos en el ganchillo. Hacemos 25 puntos de cadeneta. Ahora colocamos un alambre junto con la cadeneta. El alambre tiene que tener alrededor de 5 centímetros más que el largo de la cadeneta. Colocamos el alambre bien pegado a las cadenetas, subimos un punto de cadeneta y primero vamos a hacer 3 puntos bajos. Primero cogemos el hilo por debajo del alambre, tenemos 2 puntos, ahora cerramos los 2 puntos cogiendo el hilo por encima del alambre. Un punto bajo y otra vez por debajo del alambre y otra vez pero por arriba del alambre. Tenemos 2 puntos bajos y repetimos una vez más. Tres puntos bajos. Ahora subimos 2 puntos de cadeneta y vamos a hacer un punto doble alto. Echamos 2 hebras al ganchillo, sacamos el hilo por debajo del alambre y ahora cerramos por encima del alambre primero 2 puntos, ahora otros 2 y los 2 últimos. Ahora un punto alto, echamos una hebra al ganchillo y primero por debajo del alambre sacamos un punto y ahora por encima cerramos 2 puntos y 2 puntos. Ahora un punto medio alto, también echamos una hebra, sacamos el hilo hacia adelante por debajo del alambre y ahora cerramos los 3 puntos. Ahora un punto bajo. Y otra vez hacemos 3 puntos bajos. Ahora 3 puntos de cadeneta. Vamos a hacer un punto triple alto. Echamos 3 hebras al ganchillo. Cogemos la hebra por debajo del alambre y ahora por encima del alambre otra vez cogemos la hebra y cerramos primero 2 puntos, volvemos a coger la hebra, cerramos 2 puntos, volvemos a coger la hebra, cerramos 2 puntos, volvemos a coger la hebra y cerramos 2 puntos. Ahora un punto doble alto. Un punto alto
punto medio alto y un punto bajo. Otra vez hacemos 3 puntos bajos, subimos 4 puntos de cadeneta, ahora echamos 4 hebras al ganchillo, cogemos el hilo por debajo del alambre y ahora vamos a ir cerrando los puntos, primero 2, cogemos el hilo, cerramos 2, cogemos el hilo, cerramos 2, cogemos el hilo, cerramos 2, volvemos a coger el hilo y cerramos 2 puntos. Ahora echamos 3 hebras al ganchillo. Y aquí igual cerramos 2, luego otros 2, 2 y 2 últimos. Echamos 2 hebras al ganchillo, cogemos el punto por debajo del alambre y cerramos 2, 2 y 2 puntos. Ahora un punto alto, un punto medio alto, y un punto bajo. En este extremo hacemos como un ganchito. Ahora lo dejamos bien pegado al último punto. Ahora lo cerramos todo lo que se pueda, le dejamos bien pegado a la vuelta, volvemos a coger el punto y ahora en el mismo punto que hemos hecho el último punto bajo, hacemos otro punto bajo. Ahora vamos a trabajar por el otro lado de la cadeneta, empezamos en el mismo sitio donde hemos hecho el último punto bajo, ya tenemos 2 puntos bajos en la última cadeneta, hacemos otro punto bajo ahí, ahora hacemos un punto medio alto, un punto alto, un punto doble alto, un punto triple alto, 3 hebras tenemos que echar al ganchillo, ahora 4 hebras, hacemos 4 puntos de cadeneta y un punto bajo. Ahora 3 puntos bajos, un punto medio alto, un punto alto, un punto doble alto, un punto triple alto, hacemos 3 puntos de cadeneta y
punto bajo. Ahora 3 puntos bajos. Un punto medio alto. Un punto alto. Un punto doble alto. Dos puntos de cadeneta. Un punto bajo. Y otros 2 puntos bajos. Cortamos el hilo y sacamos el punto. Y ahora el extremo del alambre que sobresalga podemos tapar con el mismo hilo o con cinta de floristería. Vamos a empezar a hacer la hoja más grande. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y hacemos 35 puntos de cadeneta. Y aquí también vamos a añadir un alambre, y esta vez el alambre también tiene que tener alrededor de 4 o 5 centímetros más que el largo de las cadenetas. Colocamos el alambre junto con las cadenetas, subimos un punto de cadeneta y empezamos la vuelta con 2 puntos bajos. Subimos 2 puntos de cadeneta y hacemos un punto doble alto. Ahora un punto alto, un punto medio alto, un punto bajo y repetimos esta parte. Tejemos 2 puntos bajos, subimos 2 puntos de cadeneta, hacemos un punto doble alto, ahora un punto alto, un punto medio alto, y un punto bajo. Y otra vez hacemos 2 puntos bajos, subimos 3 puntos de cadeneta, echamos 2 hebras al ganchillo, vamos a hacer un punto triple alto. Ahora un punto doble alto, un punto alto,
un punto medio alto, y un punto bajo. Y aquí también repetimos esta parte. 2 puntos bajos, tres puntos de cadeneta, un punto triple alto, un punto doble alto, un punto alto, un punto medio alto y un punto bajo. Ahora otra vez hacemos 2 puntos bajos, cuatro puntos de cadeneta, echamos 4 hebras al ganchillo, y cerramos 2 puntos, 2 puntos, 2, 2 y los dos últimos. Ahora echamos 3 hebras al ganchillo y hacemos lo mismo. Cerramos 2 puntos, 2, 2 y 2. Un punto doble alto, un punto alto, un punto medio alto y un punto bajo. Y aquí igual, en este extremo hacemos un ganchito, lo dejamos pegado al último punto, lo aplastamos todo lo que se pueda. Y en el mismo punto hacemos primero un punto bajo, giramos la labor, vamos a trabajar por el otro lado y hacemos otro punto bajo en el mismo sitio. En el último punto tenemos 3 puntos bajos. Ahora un punto medio alto, un punto alto, un punto doble alto, un punto triple alto, y un punto cuádruple alto. Cuatro puntos de cadeneta, un punto bajo. Ahora 2 puntos bajos, un punto medio alto, un punto alto, un punto doble alto, un punto triple alto. Tres puntos de cadeneta y un punto bajo. Y repetimos esta parte.
2 puntos bajos, un punto medio alto, un punto alto, un punto doble alto, un punto triple alto, tres cadenetas y un punto bajo. Dos puntos bajos, un punto medio alto, un punto alto, un punto doble alto, dos cadenetas y un punto bajo. Y repetimos la última parte. Dos puntos bajos, un punto medio alto, un punto alto, un punto doble alto, dos cadenetas, un punto bajo y otro punto bajo. Cortamos el hilo. Si vamos a enrollar el alambre con el hilo lo dejamos bastante largo y si no lo dejamos cortito y sacamos el punto. Y ahora tapamos el alambre, o con el mismo hilo o con cinta de floristería. Esta es la hoja más grande y esta es la hoja más pequeña. Para hacer la planta del diente de león he hecho 5 hojas grandes y 3 hojas pequeñas. Y en el próximo video vamos a hacer las flores del diente de león y la planta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios y si todavía no estáis suscritos a mi canal lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.